una vez más, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy quiero compartir con ustedes una cápsula de una de las corrientes filosóficas, el materialismo. Espero que les sea de utilidad. Iniciamos. Y bien, quiero iniciar en primera instancia indicando que el materialismo es una corriente filosófica antagónica, en otras palabras, opuesta a la corriente filosófica del idealismo. Estas dos corrientes filosóficas conciben al mundo, al hombre y al conocimiento de diferente manera. Iniciamos entonces con la presentación de esta clase, viendo en primera instancia el origen del materialismo. Los primeros vestigios que se tienen de la doctrina materialista se remontan a fines del tercer y principios del segundo milenio antes de la nueva era en las culturas egipcia y babilónica. También, y un poco más tarde, pero con mayor integridad, se encuentra en la filosofía de la India y China antigua. Esto se explica de la siguiente manera. En monumentos de la cultura egipcia antigua se menciona, por ejemplo, el agua fría, creadora de todos los seres y de la que proceden todas las cosas, así como el aire que llena el espacio y se halla en todas partes, lo cual demuestra que ya en ese entonces se planteaba en forma embrionaria la cuestión del origen material de los fenómenos naturales. O puede que hayan interpretado estos elementos desde un punto de vista netamente simbólico. En la cultura babilónica, por ejemplo, nos encontramos con el astrónomo Seleuco en el siglo II antes de la nueva era, quien ya en ese entonces formuló conjeturas acerca de la estructura heliocéntrica del mundo. En tanto que en la India antigua aparecen a mediados del primer milenio antes de Cristo varias doctrinas, pero entre la más sobresaliente, la doctrina Lokayata o escuela de los Chárvakas, que sostenían que el mundo era material, compuesto de 4 elementos primogenios, siendo estos elementos la tierra, el agua, el fuego y el aire. De estos elementos se formaban también los seres vivos, incluido el ser humano, los cuales luego de morir se descomponían nuevamente en estos elementos. Los Chárvakas sometieron a crítica las doctrinas religiosas imperantes en esa época sobre la existencia de Dios, el alma y el mundo del más allá, demostrando que al morir el cuerpo desaparecía la conciencia, por lo que consideraban absurda la doctrina de la transmigración de las almas. En la China antigua encontramos aportes importantes. El taoísmo sostenía que el mundo es eterno, que se halla en movimiento y mutación constante. El movimiento, según los taoístas, es regido por el Tao, y el Tao significa ley natural, que si bien es un concepto abstracto y metafísico, es al mismo tiempo antiespiritista, ya que al Tao se le consideraba inmaterial pero natural, y no de origen divino o sobrenatural, por lo cual la cosmovisión taoísta resulta en una dialéctica materialista metafísica, dualmente naturalista y no espiritista. Como ven allí en pantalla, el materialismo es la idea que postula que la materia es lo primero y que la conciencia existe como consecuencia de un estado altamente organizado de ésta, lo que produce un cambio cualitativo.
En cuanto a la relación del pensamiento humano y el mundo que nos rodea y la cognoscibilidad de ese mundo, el materialismo afirma que el mundo es material y que existe objetivamente independiente de la conciencia. Según esta concepción, la conciencia y el pensamiento se desarrollan a partir de un nivel superior de organización de la materia, en un proceso de reflejo de la realidad objetiva. El materialismo también sostiene que la materia no ha sido creada de la nada. Esto significa que existe en la eternidad y que el mundo y sus regularidades son cognoscibles por el humano, ya que es posible demostrar la exactitud de ese modo de concebir un proceso natural, reproduciéndolo nosotros mismos, creándolo como resultado de sus mismas condiciones y, además, oponiéndolo a lo que corresponde al enfoque idealista. Las afirmaciones del materialismo entran en oposición con el idealismo, al afirmar que solo hay una clase de sustancia, y esta sustancia es la materia. El materialismo es un tipo monismo ontológico. Ahora bien, es necesario que hablemos sobre los representantes del materialismo, por lo menos dos, en este caso Carlos Marx, con su obra El capitalismo, y Engels combate la religión y el imperio como los poderes opresores que esclavizan al hombre. Así proclamó y manifestó su ateísmo. Pues bueno, basta recordar en primer lugar ese conocido pasaje de la ideología alemana de 1845, en el que Marx y Engels señalan que no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Diferencia entre el idealismo y el materialismo. Creo que es necesario hacer este proceso. En primera instancia, veamos qué dice el idealismo como una referencia. Fue utilizado para caracterizar la filosofía de Platón, la cual establecía que la realidad consiste en ideas. Esto es lo que dice el idealismo. La realidad consiste en ideas. Por consiguiente, es una manera de idealizar la realidad, afirmando que esta idea viene desde la mente del hombre o bien de seres sobrenaturales. Como resultado, el idealismo ve que la realidad deriva de las ideas, el espíritu y la conciencia. Además, hay que decir que en la actualidad ha avanzado el idealismo al mismo ritmo que ha avanzado las ciencias y las tecnologías. Ahora bien, ¿qué es el materialismo? Es una corriente o escuela filosófica que afirma que todo es materia y que los seres vivos se hallan sujetos a las mismas leyes físicas y químicas que gobiernan los átomos. Por consiguiente, se le dio el nombre de materialismo, ya que reconoce solamente las sustancias materiales y que niegan a la espiritualidad e ideas. Seguidamente, Fichte decía que el materialismo ve que las ideas, conciencia y espíritu derivan de la materia. Por tanto, esta corriente se opone al idealismo. Esto lo sustentan al postular que la materia es lo primero y que la conciencia y el pensamiento son consecuencias de esta. Por eso, el mundo material es la prioridad en la corriente materialista. Pero bueno, para cerrar ya esta cápsula de análisis de una de las corrientes filosóficas, tengo que hablar del materialismo y la educación. Postulados fundamentales del materialismo pedagógico sostienen que no existe más realidad que la materia. Esto está definitivamente claro.
Pero el materialismo pedagógico niega la posibilidad de un perfeccionamiento humano de carácter espiritual, postulando que el hombre solo puede acceder a un perfeccionamiento material y mediante el contacto directo con realidades materiales. Esto significa que desde el enfoque materialista la educación no es posible que haga la formación del ser humano desde la espiritualidad, sino que el ser humano, para ser formado de acuerdo al materialismo, debe estar en contacto directo con la realidad. Hay mucho más que decir sobre el materialismo. Sin embargo, como dije al principio, una cápsula. Que la pasen bien. Gracias por haberme acompañado.